Bueno, ¿qué tal, chicos? Vamos a comenzar entonces con las transmisiones para ponernos al día, ¿sí? Vamos a comenzar con las transmisiones de estas semanas. Así que de acá al menos hay que hacer dos videitos, dos transmisiones en vivo para poder ponernos al día de todos los temas que nos faltan. Así que vamos, chicos, vamos a la obra. Segunda parte del tema de demografía. Ya la semana pasada habíamos hablado con referente a lo que eran los indicadores demográficos. Ahora vamos a aplicarlo. A ver, denme unos minutos mientras voy viendo si ya estamos transmitiendo. Y bueno, chicos, por ahí saludarlos a todos, ya que irán viendo este video con referente a nuestro grupo CEPRE San Marcos. A ver, ¿qué tal? Bueno, creo que ya estamos en el aire, así que ya todo bonito. Listo. Entonces, vamos a comenzar por acá. Ya, bueno. Ya, listo, chicos. Entonces ya tenemos ahí el video de transmisión. Vamos a hablar sobre la pirámide poblacional, que por ahí pues San Marcos nos ha puesto una pregunta ya de pirámide poblacional. Así que comenzamos ya. Solamente recordar los indicadores. Ustedes deben tener presente los indicadores demográficos que estuvimos hablando hace un par de semanas. Primero vamos a hablar de la pirámide. Una pirámide poblacional es un histograma. Un histograma es un gráfico que representa justamente de manera sencilla lo que es la dinámica poblacional. Entonces le vamos a poner justamente ese datito. Le vamos a decir entonces, una pirámide poblacional es un histograma. Primer dato, ¿sí? Esto es un histograma. Es un histograma. Ahí está. Es un histograma. Ahí está. Es un histograma que representa, no te olvides ese dato entonces, que representa la dinámica. Que representa la dinámica poblacional. Ahí está. La dinámica. ¿Qué representa entonces la dinámica poblacional? Es decir, cómo va cambiando la población, cómo se va transformando la población en el tiempo. Recuerda entonces que esa población no va a estar estática, esa población cambia, pero lo vamos a representar a través de los indicadores. Entonces, esa dinámica poblacional justamente va a tomar algunas características de lo que nosotros ya habíamos hablado en la parte de indicadores. Por ejemplo, ¿qué características, profe, va a tomar? Uno, tu famosa tasa de natalidad. Entonces va a tomar como dato tu tasa de natalidad y también tu tasa de mortalidad. Entonces, principalmente, chicos, estas dos cositas son datos que se van a tomar para poder generar y poder representar lo que estamos viviendo en lo que es una tasa, o bueno, al menos dentro de lo que es el tema de la dinámica poblacional, no te vayas a olvidar. Tenemos a una pirámide, entonces tenemos a nuestra pirámide poblacional. Profesor, pero ¿por qué lo he puesto de colores? ¿No? ¿Por qué rojo? ¿Por qué azul? Espero que lo notes. En el caso del rojito, vamos a poner por acá, en el caso del rojito es cuando nosotros hablamos del censo del año 2017. En cambio, en el caso del azulito, vamos a decirle que esto es un dato entonces del censo del año 2007. Ahí está. Cuando nosotros vemos una pirámide, lo primero que hay que ver es justamente cómo viene la pirámide. Por ejemplo, podemos notar que nuestra pirámide tiene por acá una línea, un eje vertical, ¿cierto? Entonces, el eje vertical es justamente los grupos de edad. Entonces, esto acá son los grupos de edades. Acá vamos a encontrar justamente grupos de edades. Los grupos de edad siempre están a este lado. Los grupos de edades. Estos grupos de edades se encuentran de manera quinquenal. Significa que va de 5 en 5. Mira, 0, 4, 5, 9, 10, 14, 15, 19, 20, 24 y así. De manera quinquenal entonces tenemos a los grupos de edades de manera vertical. Y de manera horizontal vamos a encontrar una barra que está dividida justamente en dos partes. A este lado siempre están las mujeres. Para este lado de acá siempre, mira, vamos a encontrar nosotros a las mujeres, ¿no? Las niñas siempre están hacia este lado. En cambio, los niños siempre están al otro lado. Entonces, por acá vamos a encontrar entonces a los niños. Ahí está. Y por acá tenemos a los niños y acá tenemos a las niñas. Entonces, eso sería la denominación dentro de lo que es una pirámide poblacional. ¿Sí? Entonces, tenemos acá los grupos quinquenales. Tenemos divididos por sexo. Y abajito tenemos justamente una división donde vamos a ponerle 0%. Por acá le ponemos de repente, no sé, por acá ponle un 1%, 2%, de repente acá, ¿no? 3% y acá un 4%. Ahí está. Lo mismo por acá, un 1%, 2%,
3% y de repente un 4%. Ahí está. Profe, pero no entiendo cómo se lee esto. Esto es bien sencillo. Por ejemplo, imagínate esa cantidad de población, no sé, la que está acá. Como coincide con el 2, bueno, ya vamos a poner que coincide con el 2. Entonces le voy a decir qué cosa. Este grupo de edad, ¿sí? Esta acá coincide con el 2, ¿cierto? Esta acá. Entonces le voy a decir, existe 2% de la población de varones entre la edad de 25 a 29 años. ¿No? O de repente por acá, no sé, a ver, otro por ejemplo por acá, esta barra de acá. Me fijo esta barra del grupo de edad y va de 10, de 15 a 19, allá. Entonces existe el, ponte esta acá, ¿no? Esta acá es 3.3, pone ya. 3.3% de la población de mujeres entre la edad de 15 a 19, y así vamos notando nosotros nuestra pirámide. Entonces te puedes dar cuenta que la pirámide poblacional en la parte de la base siempre es muy ancha. En cambio, en la parte alta, la pirámide es un poco más angosta, si te das dando cuenta. Entonces, la pirámide cambia. Vamos a notar tipos de pirámides, por ejemplo, y la vamos a notar de la siguiente manera. Por ejemplo, nosotros vemos una pirámide ahorita casi normal, bien bonita, pero normalmente una pirámide, por ejemplo, tipo de pirámides que nos puede por ahí preguntar, así que mucho cuidado. Tipos de pirámides. Tipo de pirámide. Una pirámide que tenemos, por ejemplo, es una pirámide tipo progresiva. Se le llama así, pirámide progresiva, o también se le llama una pirámide expansiva. Cuando tú me hablas de una pirámide progresiva o expansiva, siempre la vamos a tener como si fuera justamente un, ponte, imagínate un triángulo, ¿no? Como si fuera un triángulo, o sea, es más o menos una pirámide progresiva, es así. Así, esa es una pirámide progresiva. Entonces, si tú lo pasas al tema de tu pirámide acá, vamos a notar que una pirámide expansiva siempre tiene la cúspide muy angosta y la parte de la base muy ancha. Eso es una pirámide progresiva. Primero le vamos a decir que ese tipo de pirámides es para lugares o países, si quieres, de tercer mundo. Entonces, eso representa justamente para países, no le vamos a decir de tercer mundo, sino se dice que suenan feo. Entonces, países en vías de desarrollo. Países en vías de desarrollo. Ahí está. Pero ¿por qué podemos decir que ese tipo de pirámides está en vías de desarrollo o para países en vías de desarrollo? Muy sencillo, porque la base es ancha. ¿Y eso qué tiene que ver? O sea, si la base es ancha, significa que hay muchos niños. Significa que las mujeres están teniendo muchos niños. Significa entonces que no hay un control de natalidad, no hay un tema de planificación familiar, que normalmente lo que siempre ocurre es que a mayor desarrollo, siempre a mayor desarrollo cultural, económico, social, educativo, vamos a encontrar que hay menos hijos. Siempre se cumple eso. En cambio, cuando una ciudad no tiene muchos hijos, es porque tiene mucho desarrollo. Normalmente cuando una ciudad, por ejemplo, ha crecido económicamente, ha crecido culturalmente, siempre se cumple que tiene menos hijos, porque planifica su vida antes de. En cambio, en estos lugares, la tasa de natalidad es muy alta y eso ha hecho justamente que la población tenga muchos hijos. Entonces, eso ha hecho de que la población infantil sea la más abundante. Cuando tú me veas esta pirámide, significa entonces que hay muchos niños. Entonces me tienes que predomina acá, no te olvides. Entonces, quien predomina acá, predomina la población infantil. Acá quien predomina, ahí está, es la población infantil. Ahí está. La que predomina entonces es la población infantil. Otra característica importante, tiene una alta tasa de... ¿Alta tasa de qué? Uno, recuerda, infantes. O sea, tiene una alta tasa de natalidad. Significa que hay una gran cantidad de población infantil. También recuerda que mira la punta, ¿cómo ves la punta? La ves muy angosta. Entonces, eso significa que la población adulta no es mucha, que hay una poca cantidad de población adulta, y más, si es un país en vía de desarrollo, la esperanza de vida no es muy alta. Entonces, en estos países, las personas no están viviendo mucho tiempo. Entonces, ¿qué más podemos deducir? Que hay una alta tasa de natalidad, y también recuerda entonces que hay una baja esperanza de vida. Las personas no viven mucho tiempo. Una baja esperanza de vida. ¿Qué más podemos decirles? También podemos decirles, por ejemplo, que en el tema de la población de adultos, recuerda, nosotros encontramos una población
la población de adultos es menor o no es abundante, ¿sí? Entonces ahí tenemos, ¿no? No es la predominante, entonces la población de adultos es menor. Entonces, aparte de esta pirámide tenemos otra pirámide que es una pirámide de tipo estacionaria, así también se le llama. Se le llama una pirámide estacionaria. Una pirámide estacionaria. En una pirámide estacionaria, chicos, el dibujo es distinto porque justamente vamos a notar que la pirámide más o menos está teniendo este cambio. Entonces la pirámide ahora, la base se ha reducido, pero recuerda que más o menos está equivalente a la población de jóvenes. Recuerda que una cosa es la población joven, que es la del medio, la población adulta, que es la parte alta, y la población de infante o infantil, que es la parte baja. Entonces, en una estacionaria, chicos, vemos que hay una reducción. Ojo, no hay una escasez de niños todavía, pero sí hay una reducción. Ha bajado entonces. Hay una reducción de la tasa de natalidad. De la tasa de natalidad. Y también recuerda lo importante, acá predomina la población, ya no la población infantil, sino acá quien predomina es la población joven. Predomina entonces, no te olvides, la población joven. Ahí está, ¿sí? Entonces eso es una pirámide estacionaria. Ahora, tenemos otra también, por ejemplo, tenemos en esta parte acá, vamos a dibujar otra pirámide. La pirámide que vamos a hacer ahora se llama una pirámide regresiva. Creo que porque tenemos espacio. Entonces tenemos acá una pirámide regresiva. Así le vamos a decir. Entonces tenemos una pirámide por acá de tipo regresiva. Una pirámide regresiva ahora, ya tú la tienes que tener más o menos con una noción así. Más o menos así. Si te das cuenta, la pirámide ahora en la parte de la base está muy angosta y la parte de arriba está muy amplia. Entonces, primer dato, estas pirámides son para países de primer mundo, no te olvides entonces. Estas pirámides de acá entonces son para países de primer mundo. Entonces predomina, vamos a poner entonces acá, esto entonces es para países desarrollados. Esta pirámide es para países desarrollados. Primer dato, ¿ya? Es para países entonces desarrollados. Ahí está. Entonces es para países desarrollados. Otro datito también importante, chicos, que tienen que saber que esto de acá entonces, ahora recuerda, hay una reducción o simplemente hay una baja tasa de natalidad. Una baja tasa de natalidad. Y no solamente eso, hay una baja tasa de natalidad y también de mortalidad. Profesor, ¿hay menos muertos? Sí. ¿Por qué? Porque normalmente, como son en países de vía de desarrollo, lo que está ocurriendo acá es que vamos a encontrar que hay un mayor desarrollo médico, económico y social y otros factores para que las personas puedan vivir más tiempo. Entonces significa que hay una mayor esperanza de vida. Ahora me encuentras una mayor esperanza de vida. Una mayor esperanza de vida en estas zonas. Ahí está, mayor esperanza de vida, mejor calidad de vida. Y vamos a encontrar entonces que la pirámide ahora tiene estas características. Ahora, profe, pero ¿qué vamos a hacer con el dibujo que he hecho? Vamos a interpretar, niños, y justamente eso es lo que busco. La interpretación de nuestra pirámide. Ahí está. Bueno, a ver, vamos a hacerlo rapidito. Mira, normalmente recordemos de que en esta nueva generación, que inclusive fue una pregunta de simulacro, en esta nueva generación ya las mujeres no tienen tantos hijos como antes. Las parejas que hoy se casan, las parejas que hoy conviven, las parejas que hoy pues mantienen una familia, pues ya no tienen tantos hijos como antes. Hoy las mujeres pues deciden cuántos hijos tener y normalmente, según las estadísticas, al menos en Lima y el Callao, la tasa de fertilidad es de 1.3, 1.4, 1.5. O sea, estamos en un margen todavía de tener hijos entre 1 a 2. Esa es la cantidad de hijos que tiene una mujer el día de hoy en promedio, al menos en Lima y Callao. Entonces, eso ha hecho, y esa tendencia no solamente viene de los últimos 5 años, sí, a 6 años, o el último censo del año que fue el 2017 al 2007. O sea, no es un cambio intercensal reciente, sino es un cambio que vemos viendo desde los 90. Cuando comparamos al censo 93 con el año 2007 al 2017, la tendencia sigue a no cambiar. ¿Qué significa? Que las mujeres el día de hoy están teniendo pocos hijos y eso hace entonces, mira, en el año 2007 es la de azul, y el año 2017 es la de roja. Entonces, ¿qué significa? Si tú estás viendo, mira la base de la pirámide. Cuando tú veas la base de la pirámide,
estás notando que del azul ha pasado al rojo, pero se ha reducido. Entonces, el papel importante de la mujer en la sociedad ha hecho que la base piramidal se disminuya, porque tiene menos hijos. Entonces, al haber menos hijos, obviamente la tasa infantil disminuye. Pero eso también genera que las familias hoy planifiquen, eso genera que las mujeres tengan un mayor desarrollo, que ya no dependan económicamente, que la calidad de vida de un país aumente. Y cuando la calidad de vida de un país aumenta, entonces la parte de adultos jóvenes y adultos mayores empieza a aumentar. Entonces por eso que vemos que el rojo sobresale en esta parte, pero en esta parte el rojo está reducido, porque tenemos menos niños, en cambio más adultos. Y como la calidad de vida está mejorando, entonces vamos a ver que también esto acá va a empezar a subir. Ya no va a llegar a 70 más, sino de repente 80 quizás, ¿no? Entonces vamos aumentando. Interpretación de las últimas dos pirámides intercensales. Vamos a decir entonces que en los últimos años la población está yendo a una disminución en la población infantil debido a la baja tasa de natalidad. Justamente se debe a que las mujeres hoy tienen menos niños. Profe, ¿eso es un problema? Sí, porque si hay menos niños, a futuro habrán menos jóvenes. Y si hay menos jóvenes y niños, recuerda que ellos forman el motor económico de un país. ¿Por qué? Porque ellos forman parte de la PEA. Y si la PEA se ve reducida, obviamente es un golpe para la economía de ese país. Es por eso que algunos países europeos, Francia, Alemania, por ejemplo, pagan por tener hijos. Y eso lo hacen por la importancia de tener descendencia. En cambio, la parte alta está aumentando. Y vemos pues que la calidad de vida aumenta, vemos que hombres y mujeres justamente van a vivir más tiempo. Entonces, vamos a ver la interpretación. Vamos a escribir acá la interpretación. Recuerda entonces, le vamos a decir acá entonces, recuerda que la tasa, vamos a decir entonces que la base piramidal es más ancha y se ha ido reduciendo. Entonces, ahora recuerda entonces, en la base entonces vemos una reducción, debido a la disminución, ahí está, debido a la disminución de la tasa de natalidad, de la tasa de natalidad y fertilidad, ahí está. En cambio, en la cúspide es distinto, ¿no? En la parte alta es distinto entonces. En la cúspide hay un aumento. Hay entonces un aumento. ¿Un aumento de qué, profe? Un aumento de la calidad de vida. De la calidad y esperanza de vida entonces. La calidad y esperanza de vida. Ahí está. Entonces, chicos, eso más o menos sería la pirámide poblacional. Esas serían las características de una pirámide poblacional. Entonces, es lo que me faltaba de la versión anterior. Ahora vamos a ver lo que es una zona rural y zona urbana para terminar con esta semana de transmisión y comenzar con geografía política. Así que chicos, por ahí ya lo podrán ver, niños. Sé que por ahí rara veces avisamos que ahí la transmisión es así de un momento a otro, así que por ahí me imagino que muchos de ustedes deben estar haciendo muchas cosas, así que ya lo podrán ver después, cuando estén pues un poco más desocupados. Ahí verán pues, chicos, la transmisión que corresponde justamente a este tema, que es el tema de la demografía, que es un tema en realidad que a veces la gente se complica por el tema de las pirámides también, así, pero igual chicos, si hubieran dudas, sabes que lo pueden preguntar por el grupo WhatsApp, por ahí podemos contestarle también. Ya. Entonces, ahora vamos a hablar de lo que es justamente una población en zona rural, ¿no? Una población en zona rural y otra población en zona urbana, ¿sí? Ahí está. Entonces, principalmente, chicos, esto viene acá, principal característica, porque en realidad es un tema que no es muy complicado, pero que a veces le echamos mucha teoría y terminamos volando con esto. En realidad eso no es nada complicado. La parte de lo que es la pirámide poblacional, por ejemplo, ¿no? Con referente
Bueno, que en realidad no es muy complicado, pero que la gente termina confundiendo demasiado lo que es una zona rural y urbana por los conceptos de repente que se confunden o por el tema que usan muchos conceptos, ¿ya? Una forma sencilla, muy simple de definir cada una de estas cosas es, por ejemplo, como nos pone el INEI. El Instituto Nacional de Estadística propone decirle zona urbana cuando una zona tiene más de 100 viviendas y cuando tiene menos de 100 viviendas rural. Y eso es tonto, pues chicos, definir una zona rural y urbana así de fácil no es tan sencillo. No es fácil decir simplemente porque una población pues tiene menos de 100 viviendas ya es rural o tiene más ya es urbano. En realidad es una cosa tonta que se ha puesto como concepto. Más no te puedo decir porque en realidad sí también me parece tonto, pero ¿qué le vamos a hacer pues chicos? Así lo han conceptualizado y por eso que te lo voy a poner así. Entonces, según el INEI, recuerda que una zona rural entonces es cuando hay menos de 100 viviendas, menos de 100 viviendas contiguas, es decir, juntas. Esto es una zona rural supuestamente según el INEI. Y en la zona urbana es cuando me tienes más de 100 viviendas contiguas. Es más de 100 viviendas. Ahí está. Es más de 100 viviendas contiguas. Eso es lo que nos propone. Ahora, en una zona rural, lo que va a ocurrir es que me tienes acá entonces principalmente una población, la que predomina al menos, una población adulta. Normalmente en las zonas rurales siempre me vas a encontrar personas adultas, ¿no? O sea, siempre que nosotros vamos a campo, si alguna vez has tenido la oportunidad de estar en campo, de estar en zona así rural, vas a notar que la población que está ahí siempre es una población vieja, o sea, siempre es abuelos, siempre es mamá, papá mínimo, pero los nietos o los jóvenes de la población no están en la zona rural, sino están en zona urbana, están en la ciudad, qué sé yo. Entonces, justamente vamos a encontrar una población adulta. En cambio, en la zona urbana vamos a encontrar una población joven, una población más dinámica. Pues acá encontramos una población joven. Ahí está. En las zonas rurales, chicos, tenemos entonces una baja densidad poblacional. Acá me tienes una baja densidad. Una baja densidad poblacional. Profe, ¿pero por qué? Porque recuerda que acá justamente la población es dispersa. La población es dispersa. Normalmente en la zona de la sierra, cuando vayas a una zona andina, vas a notar que la población no está concentrada, o sea, la población no está en un solo lugar, sino que la población está muy dispersa, ¿no? De repente una población vive acá, unas cuantas, 2, 3 casitas, y la siguiente familia, la siguiente casita, se encuentra de repente a 5 kilómetros de acá. Para caminar allá hay que caminar, pues en 15 minutos llegamos allá. Eso es lo más cerca. Vamos a encontrar pueblos de repente donde hay que caminar 10 kilómetros, ¿no? Entonces, ahí es distinto. ¿Qué tal, José Luis Mundo Paz? ¿Cómo estás? ¿Nos siguen por ahí? Entonces, chicos, esa es la diferencia. Hay una baja densidad poblacional, hay una población muy dispersa y también en la zona rural me vas a encontrar una mayor tasa de natalidad. ¿Qué significa? Que nacen más niños. Natalidad. Tienes una mayor tasa de natalidad, tienes justamente una menor esperanza de vida, también me encuentras esto acá, una menor esperanza de vida, también me encuentras pues una menor calidad de vida si quieres, un menor IDH, ¿no? Una menor calidad de vida, encuentras entonces una mayor tasa de natalidad, una menor esperanza de vida. A ver, en cambio en la otra la población pues no es de baja densidad, sino por lo contrario, me tienes una alta densidad poblacional, o sea, mucha población, un poco territorio, una alta densidad poblacional. Profe, ¿y a qué se debe esto? Se debe a que la población está concentrada. Recuerda, la población entonces acá, chicos, está concentrada, está en un solo lugar. En cambio, mayor tasa de natalidad, no. Siempre en zonas urbes, en la urbanidad, siempre vamos a encontrar una menor tasa de natalidad. Una menor tasa entonces de natalidad. Y también tenemos entonces una mayor esperanza de vida. Pero, profe, mayor esperanza de vida en la zona rural, claro, en la ciudad, niños. Pero, profe, si mi abuelita vive, no sé, 800.000 años y todavía sigue viva, ¿por qué entonces ponemos que hay mayor esperanza de vida en la zona urbana? Recuerda que no se debe a casos especiales, es cierto. Hay personas que viven mucho tiempo, pero no se debe a eso. No se debe a eso la razón por la cual le tenemos que poner estos nombres acá, sino se debe al tema de promedio.
Sacamos un promedio de todas las personas que tienen edades, obviamente la edad de todos, y hacemos un promedio de eso. Entonces el promedio de eso justamente denota que en las zonas rurales las personas viven menos tiempo. ¿Por qué? Porque así como hay personas que viven muchos años, pues también hay personas que terminan muriendo a muy temprana edad. Niños principalmente por el tema de heladas, pobreza y cosas como eso. Entonces chicos, ahí tenemos una característica también importante. Ahora, entonces acá tenemos una mejor calidad de vida. Tenemos entonces un mayor IDH. Ahí está. Tenemos una población homogénea. Tenemos entonces una población homogénea. Profe, no entiendo, ¿cómo que población homogénea? Cuando hablamos de población homogénea nos referimos a una población que tiene características comunes en el tema de cultura o en el tema de rasgos físicos. De repente, ¿no? Yo te digo un chinchano y a tu mente dice, un moreno. O sea, te digo un cajamarquino, a tu mente viene un blancón, ¿no? O sea, esas tendencias estereotipadas que tenemos justamente denota que ciertos lugares tienen características en común de cierta población, una población homogénea, que no solamente se parece en cosas físicas, sino también culturales. En el caso de la zona urbana, al menos en Perú, es todo lo contrario. Podemos encontrar una gran mezcla de muchas personas que han venido, nuestros padres, del sur, del norte, del centro, la costa, la sierra, la selva. Entonces ha generado una variedad de culturas también. Entonces vamos a encontrar a eso, una población heterogénea. Una población heterogénea. ¿Y esta población heterogénea a qué trabaja o qué se dedica? Recuerda que su sector de trabajo, su sector laboral, o sea, la actividad predominante, la actividad económica que predomina acá es el sector servicios. Es el sector servicios. Entonces el sector servicios es lo que predomina. En cambio, la actividad económica que predomina acá, es el sector primario. Profe, ¿quién es el sector primario? La agricultura y la ganadería. La primaria y el turismo, ¿ya? Porque también me importa bastante esto acá. El turismo también es una actividad que hoy está tomando mucha fuerza. Pero chicos, recuerda que vamos a encontrar ciertos problemas a lo largo de la historia. Problemas especialmente, un problema importante. No le voy a poner, como a veces quieren minimizar. He visto en algunos libros que minimizan este tema diciendo conflictos internos en el país de los años 80. No, niños, no fue un conflicto interno, fue un terrorismo, ¿sí? Fue terrorismo con todas sus letras. Fue un problema que tuvo el país de personas justamente que defendían el extremismo. Entonces el terrorismo, y no conflicto interno, el terrorismo sí generó grandes problemas. Esto y algo llamado pues la crisis agraria, que fueron las principales razones para que la gente normalmente migrara hacia la costa. Es decir, que vamos a encontrar entonces una migración de la zona rural a la zona, o sea, no estoy diciendo terrorismo acá, sino que, recuerda, estamos yendo entonces de la zona rural a una zona urbana. Entonces estamos migrando justamente de una zona a otra zona. A esto se llama éxodo, el éxodo rural. Nos estamos yendo de la zona rural. En historia creo que a esto le llaman huaico andino, también he escuchado por ahí, ¿no? Pero en demografía le decimos el éxodo rural. El éxodo rural es la migración a gran escala que se va de la gente de la sierra, la población, a la costa. Recuerda que la migración principalmente se hace de la zona andina hacia la costa, de la migración andina hacia la selva. Hacia la selva, cuando acumula la población, eso se llama selvatización. Y cuando se va hacia la costa, eso se llama centralismo. Pero ese centralismo se le llama litoralización. Así que mucho cuidado con eso. Ahora, profe, ¿pero qué genera? Bueno, esta migración tiene consecuencias, como todo en el mundo. Un acto como esto obviamente va a traer consecuencias. Pero consecuencias, por ejemplo, ¿como cuál? Uno, en la zona rural vamos a encontrar principal consecuencia, el aumento de obra, el aumento de mano de obra, ¿sí? El aumento de mano de obra que vamos a registrar en esta zona. También, ¿qué cosa? El aumento de mano de obra, y con eso el abaratamiento también de la mano de obra como tal. Vamos a encontrar también, por ejemplo, la aparición, y esto es recontra importante, la aparición de cinturones urbanos marginales. La aparición entonces de cinturones urbanos marginales. Urbanos marginales. Así, chicos, con ese término medio feo.
Profe, pero ¿por qué decirlo así? Bueno, lo que pasa es que estos cinturones se le dice porque rodea el núcleo, o sea, rodea la capital, urbanos porque están cerca de la ciudad y marginales porque en un comienzo estas ciudades comienzan del tema de la invasión, el tema de lo que es la informalización, pues entonces por eso se denomina de esa manera, un poco fea. Entonces, el cinturón urbano marginal son los nuevos distritos que aparecen en la actualidad. Y con ello pues vamos a generar también la aparición de tugurios. La aparición de tugurios y hacinamientos. De tugurios y hacinamientos. Hacinamientos. Profe, ¿qué es esto? Por ejemplo, los tugurios. Los tugurios son... imagínense, chicos, que ustedes, los niños de Wilquijeo, Perú, el día de hoy, ven un cerro baldío y dice, profe, vamos a invadir acá. Entonces se van allá, invaden esa zona, pero han invadido un lugar. Hoy está prohibido, ojo, en los años 90 era normal. Hoy es un delito. Pero tú vas, invades esa zona y lo primero que te van a decir, por ejemplo, es que uno no puede estar en esa zona. Te van a mandar a la policía, te quedas de repente, pones tu estera bien bacán, eres un tugurio. ¿Qué significa? Es un grupo de personas o un grupo de personas que viven en un lugar aglomerado, pero no tiene servicios básicos, no tiene seguridad, es una zona insalubre, es decir, que es un lugar que recién está comenzando. Eso es un tugurio. De ir evolucionando, ¿no? Asentamiento humano cuando le den el título, aunque hoy es un delito, pero en los años 90 era algo normal. Ahora, también dice hacinamientos. Los hacinamientos es cuando muchas personas viven en un solo lugar, una vecindad, por ejemplo, un solar, quizás has escuchado del solar de una vecindad, así como en el Chavo, que varias personas vivían en un solo lugar, y eso se llama una vecindad. Hoy las vecindades han cambiado, hoy los hacinamientos se siguen dando, pero ya no como antes, sino que hoy hablamos de los departamentos, por ejemplo. Muchas personas viven piso por piso de diferentes características, ¿no? Entonces eso es distinto, ¿sí? Bueno, chicos, esto ha sido entonces la semana número 15, segunda parte. Pasamos a la semana 16, que es Geografía Política del Perú. En unos 10 minutos estaremos transmitiendo la primera parte.